Gracias por continuar con nosotros aquí en La Gran Idea. La gran idea de los retos es el tema que concentra nuestra atención porque los humanos necesitamos ayudarnos, aprender a ayudarnos, y por eso contamos con la grata presencia de la licenciada Zunilda Mercado, psicóloga, con quien vamos a hablar de los retos y todo lo que implican para los seres humanos. Zunilda, bienvenida una vez más a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme nuevamente. Me siento contentísima de poder compartir con ustedes. Gracias, Zunilda. Y bueno, Zunilda, ¿qué tú crees que son los retos para las personas? Sí, los retos en sentido general son desafíos, es decir, que son difíciles de alcanzar para muchas personas, pero en el cual implica, es decir, nuestras facultades físicas e intelectuales. Tenemos, es decir, que tomar en cuenta eso, son esfuerzos grandes que debemos hacer, pero para las personas son estímulos para poder alcanzar eso que desean. Si no nos ponemos reto, si no hacemos el desafío, la propuesta de que, bueno, en este año, como ustedes decían, voy a hacer tal o cual cosa, es decir, si no lo decidimos, exacto, realmente se nos va a pasar el tiempo y no vamos a lograr nada, es decir, no hay estímulo para hacerlo, si no creamos el reto. Pero por lo general, un ejemplo, los retos llegan cuando no los estamos esperando. ¿De qué forma uno puede afrontarlos cuando estos llegan a nuestra vida? Sí, cuando los retos llegan, a veces circunstanciales o retos profesionales en el área en que nos desenvolvemos, afrontarlo nos ayuda mucho visualizar nuestro pasado, cómo logramos los retos anteriores, porque hay retos circunstanciales que no son positivos. Simplemente lo que vamos a demostrar es que somos capaces, que sí, que lo podemos hacer, y no hay objetivo en eso, si lo vemos así. Ahora, los retos que sí nos empujan, que tenemos que solucionar, tenemos que enfrentar situaciones, el pasado nos va a ayudar, porque lo que hemos ido logrando, lo que ha ido pasando, que hemos visto, que hemos salido airosos, y hasta en lo que hemos fallado, nos ayuda a crear cambio, nos da impulso. Sí, yo puedo, porque yo lo logré en aquella ocasión, o casi lo logré, o logré una parte. O aprendí esto, que me sirve ahora de lección. Exactamente, o aprendí cómo hacerlo mejor. Es decir, es bueno nosotros visualizar nuestro pasado, lo que hemos hecho anteriormente en cada reto que nos hemos confrontado, y evaluar el reto que tenemos enfrente. Zunilda, hay personas que tú la ves que son como muy sistematizadas en sus vidas y precisamente se ponen retos, y al ponerse retos se trazan objetivos para alcanzarlos. Cuando tú dices yo quiero ser profesional, o sea, yo quiero ser médico, y tú dices voy a ir a la universidad y después voy a ir a una especialidad, por ejemplo, sí, y lo lograste, pues ese fue, digamos, tu reto profesional. Pero aunque parece como muy común, realmente también hay personas como que no se trazan retos, o sea, que tú ves que viven, quizá la vida uno lo puede ver como un poco a la veleta, a la deriva, que es como que van como una veleta según se lo lleve el viento. ¿Eso a ti te parece recomendable, saludable, o cómo tú lo verías? No, eso no es saludable. La vida, nosotros debemos ponernos metas, nosotros cuadrar retos, nosotros realmente ser organizados, es decir, nosotros somos organizados en nuestro trabajo, en muchas cosas, pero a veces para nuestros logros personales no lo somos. La persona que tú ves así, claro, que no se propone reto, es una persona que tú la dejas de ver en 20 años y está en el mismo lugar, no avanza, porque el reto es un estímulo para avanzar y te ayuda a avanzar. Es decir, ustedes hablaban al inicio de los retos que se ponen durante el año. Yo lo escribo. Sí. Yo tengo una libreta donde lo escribo uno por uno. Entonces, en la medida en que se van cumpliendo, lo voy tachando. Y si veo que en corto tiempo voy logrando, es decir, lo voy logrando rápidamente, pues voy escribiendo algunos más. Eso es bueno. El ser humano necesita ese empuje.
Los retos son nuestro empuje, nuestro impulso, nos fortalecen nuestra personalidad cada vez que vamos pasando un reto, es decir, logramos uno, vemos que fue difícil, pero lo logré. Eso te da impulso para saber que puede lograr unos más grandes aún. ¿Y de qué forma uno puede proponerse una meta y que ésta sea alcanzable? O sea, que no sea algo como muy utópico, por decirlo así. Sí, esa es una buena pregunta. Es decir, nuestras metas, nuestros retos deben ser en torno a nuestras posibilidades. Yo escuchaba a una persona de muy escasos recursos que decía, bueno, este año yo me voy a comprar una jipeta. Es decir, la persona decía que se iba a comprar algo que para lo que es su trabajo es un poco inalcanzable para él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, visualizar realmente nuestras posibilidades, es decir, nuestros recursos, y en base a esos recursos físicos e intelectuales, es decir, Claro. todo va de por medio para nosotros poder lograr un reto. Es decir, y en base a ello, basándonos en ello, realmente nosotros ahí partimos de ponernos el reto que nosotros realmente deseamos. Porque si somos demasiado ambiciosos y nos ponemos un reto por encima de nuestras posibilidades, vamos a caer en una frustración. Exacto. Y esa frustración nos va a aniquilar, nos va a detener. Muchas personas lo que hacen es que rotundamente no se pone más meta, dice, no, yo mejor vivo cada día y me siento feliz, que es un error, porque no debemos vivir cada día así como que llega y se va, llega y se va, no. Zunil, y cuando surgen situaciones retadoras, o sea, situaciones que no son exactamente los retos que nosotros de alguna manera nos formulamos a nosotros mismos, sino una situación inesperada que te reta en lo humano, en lo profesional, en lo familiar, cómo abordarlos de una manera psicológica y espiritualmente orientada a tú no fracasar, pero no fracasar en el sentido de que no tengas fallas, sino de que logres, digamos, mantenerte espiritualmente bien, en medio de un reto espiritual y psicológicamente bien. Si hay algo importante, y tengo que volver a mencionar algo que ustedes decían al inicio, es decir, parte de los retos de ustedes era como alimentarse más espiritualmente. Exacto. Nosotros tenemos que ir almacenando recursos, eso es importante. Debemos tener recursos internos porque la vida es un reto, la vida en sí es un reto. Como decía Vanessa. Sí, nosotros debemos alimentarnos día a día, espiritual y físicamente, fortalecernos, estar entrenados, es decir, en nuestro ejercicio. Cuando digo entrenado, digo en todo el sentido físico, emocional. Debemos estar entrenados para que cuando aparezca la situación, lo primero que yo recomiendo es detenerte, no ver lo grande, la magnitud del problema, sino observar la solución, es decir, la facultad tuya para solucionarlo. Yo he tenido situaciones difíciles. Recuerdo que en una ocasión fue un reto circunstancial, algo de momento, es decir, una catástrofe en mi negocio, es decir, una joven, el novio fue y la mató, una situación difícil. Terrible. Mi reto era cómo mantener el negocio en pie ante una tragedia de esa índole. Naturaleza. Sí, de esa naturaleza. Muchas personas decían, bueno, la persona donde han habido situaciones así no vuelve. Entonces, yo traté de no ver el problema, no amargarme en las situaciones negativas, sino busqué internamente. ¿Con qué yo cuento? Yo cuento primero con Dios. Tengo la seguridad de que Dios me va a sostener en esta situación y eso no va a pasar. Es decir, no enfocarnos en lo negativo, eso es lo primero que hacemos. Nos enfocamos en una situación aquí, en la parte negativa, lo catastrófico, lo problemático, la situación que se está cayendo. Si nos enfocamos ahí, se va a perder la fuerza. Todas nuestras habilidades, nuestra
destrezas, nuestras capacidades internas se van a anular inmediatamente. Eso es lo que debemos focalizar. En ese momento que quizás cuando más abrumados estamos, ahí es que tenemos que detenernos a ver esos recursos internos de lo que tú haces. Y día a día irlo alimentando, no perder el tiempo. Es decir, yo entiendo que el día debe iniciar reconociendo de que alguien nos permitió estar vivo. Entonces, dar gracias por ello, respirar, ir a caminar, es decir, ver las cosas positivas, no ver, wow, un día más, mira, ya hace calor. Hay personas que empiezan el día pensando en eso, mira lo mucho que sudé al estar acostado, se fue la luz, esto, y ven todo eso negativo, y el día transcurre en esa misma negatividad. Y alimentarnos cada día de esas cosas positivas, y esos son recursos que vamos a tener internamente para enfrentar cualquier reto que tengamos, de la índole que sea. ¿Y de qué forma yo puedo, un ejemplo, retomar una meta o algo que inicié? Por ejemplo, me propuse terminar la universidad en 5 años y voy por 7, y por decirlo así, en un momento me retiré. O sea, ¿cómo un ejemplo, tener esa fuerza interna, de decir, bueno, en esta oportunidad sí puedo, sí lo lograré? ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal en eso es lo siguiente, algo sencillo, que a lo mejor la gente dice, óyeme, pero es demasiado sencillo, porque a lo sencillo no le damos mucha importancia. Pero realmente eso es sencillo. Yo siempre, en esos casos, recomiendo algo. Si te detiene y te queda ahí, ¿cuántos años pasarán sin tú lograr nada? Así es. Es decir, pero la gente se detiene y dice, pero ya he perdido demasiado tiempo, han pasado demasiados años. Ahora yo retomarlo después de haber perdido tanto tiempo, si debí de haber terminado hace 4 años. Pero si no comienza, pasarán 5, 6, 10, 12 y nunca lo va a lograr. Entonces lo que tiene que pensar es que hay una vida por delante. Yo siempre pienso la posibilidad de años que tengo por delante. Si tenemos 50 años, piensa en grande, le quedan 40, 45. Nunca es tarde para empezar. Sí, le quedan 45 años. Entonces yo digo, bueno, si la carrera dura 4 años, yo prefiero de esos 45 pasar 41 siendo profesional, teniendo un nivel donde yo me voy a sentir feliz y cómoda, que yo dejar que pasen esos 45 sin haber logrado esa meta deseada, sentir la satisfacción de que yo quiero ser eso y lograrlo.